para poder entender mucho mejor acerca de lo que es nuestro diagnóstico, es muy importante que aprendamos lo que viene a ser el estudio cefalométrico. El estudio cefalométrico es un examen complementario de mucha utilidad, ya que mediante este estudio cefalométrico nosotros vamos a podernos orientar, nos vamos a poder guiar acerca de lo que vienen a ser algunos problemas que sean ya eminentes sobre alguna alteración estructural ósea. También es importante para que podamos analizar nosotros el tipo de crecimiento que tiene nuestro paciente o que puede llegar a tener el paciente. También es importante, mediante lo que es la cefalometría, poder dar una biotipología mucho más exacta sobre el paciente, lo cual nos va a poder orientar acerca del tratamiento que podemos realizar. O lo que ustedes han de haber escuchado, básicamente cuando nosotros queremos clasificar al paciente, si es un paciente braquifacial, dolicofacial, mesofacial. Mediante la cefalometría, nosotros podemos tener esta clasificación del ver un poco más exacta. Bueno, pero antes de poder realizar la cefalometría, nosotros debemos aprender a ubicar ciertos puntos, ciertos planos. Vamos al mismo tiempo a poder conformar ángulos para que podamos obtener mediciones que nos van a orientar hacia patrones ya establecidos. Lo que ahora vamos a aprender y vamos a tratar de ir siguiendo es que empecemos a ubicar lo que son los puntos. Y vamos a decir que algunos de estos puntos se encuentran ya en estructuras anatómicas y otros, para que lo podamos ubicar, necesitan de algún trazado de planos donde se vayan a interceptar estos planos, vamos a ubicar estos puntos. Por ende, vamos a tener dos tipos de puntos. Uno, que son los puntos anatómicos, y otros que son los puntos definidos por plano. Entonces vamos a ir hablando acerca de lo que son puntos anatómicos. Puntos anatómicos vamos a encontrar a nivel del cráneo, vamos a encontrar a nivel del maxilar superior y vamos a encontrar a nivel de lo que es el maxilar inferior. Chicos, una preguntita. ¿Todos pudieron imprimirse eso que yo mandé al Classroom? No, doctor. ¿Hay personas que tienen pero? Sí, doctor. ¿Pueden encender su cámara aquellos que tienen? Geraldine, ¿tiene impresa ¿quién más de sus compañeros? Por favor, los que tengan impreso, ¿pueden ir encendiendo su cámara? Alejandra Rodríguez, ¿tiene? Ya. Fabiana, Milena, Argentina, Erika, creo que son
que tienen, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ir, me van a ir siguiendo, porque todo esto que yo voy a hablar es Doctor, no se le está escuchando. Bueno, si es que está hablando, no lo escuchamos. Hola, hola, ¿ahora me sigue? Sí, doctor, ahora sí se escucha. Ya, vuelvo a repetir. Para aquellos que tienen ya lo que es la impresión, vayan ubicando lo que es nacio, Na. Ese es un punto anatómico craneal. Este punto nacio es el punto más anterior de lo que viene a ser la sutura frontonasal. ¿Qué quiere decir? Que está formado por lo que es el hueso frontal y los huesos de la nariz. Ubiquen este punto nacio, Na, y vayan marcando en lo que es su plantilla. Como ayuda o como algo referencial, les diría que los puntos craneales, márquenlo con un color azul, los puntos maxilares con un color rojo y los puntos mandibulares con un color negro para que pueda ser fácil su manera de que vayan ustedes identificando. Porque lo que quiero es que me ubiquen esos puntos. Bueno, tenemos el punto nacio, que lo que dije está en la parte más anterior de lo que es la sutura frontonasal. Tenemos el punto basio. Vayan anotándolo, vayan marcándolo. Es el punto póstero inferior de lo que viene a ser el hueso occipital. Vamos marcando otro punto que es el porium, PR. Este punto hace referencia a lo que es la parte superior de lo que es el orificio del conducto auditivo externo. Este es uno de los puntos cuando hacemos el trazado cefalométrico donde nos llega a veces a dificultar. De todos modos, cuando estemos en la parte práctica voy a tratar de dar algunos tips para que podamos nosotros ir ubicando lo que son estos puntos. Tenemos el punto orbitario o ERE, punto más inferior de lo que viene a ser el reborde orbitario. Y tenemos el punto PT o punto pterigoideo. Este punto lo vamos a ubicar, primero vamos a ubicar lo que es la fosa pterigomaxilar. Si ustedes me pueden guiar, me pueden ir viendo, bueno, lo tienen ustedes en lo que es el trazado cefalométrico, pero cuando nosotros estamos haciendo el calco cefalométrico, tenemos esta fosa pterigomaxilar que es radiolúcida, pero su contorno es radiopaco y tiene la forma de una gota invertida. Muy importante este punto encontrar. Entonces, PT se va a ubicar en la parte posterior y en la parte superior de lo que es la fosa, pterigomaxilar. Entonces nosotros hacemos un trazado, podríamos decir, en la parte superior y en la parte posterior.
O también otros autores dicen que está ubicado, si ponemos como si fueran las manecillas de un reloj, ubicamos las horas de un reloj, estaría ubicado a las 11. Entonces, ya tenemos ubicado lo que vienen a ser los puntos craneales anatómicos. Estos son puntos anatómicos. Ahora vamos a tener lo que son los puntos craneales definidos por plano. Un ratingo, dame por favor. Ya, puntos definidos por plano. Estos vienen a ser el punto CF. Este punto CF es el centro facial. Para poder ubicar este punto, yo debo conocer lo que es el plano de Frankfurt y debo conocer lo que es el plano de Frankfurt, que viene a ser la línea PTB. Entonces, los que tienen la plantilla, hagan una cosa, con su regla, vayan uniendo lo que es el punto Forion con el orbitario y tracen, extiéndanse un poquito, extiéndanse unos 2 centímetros más de orbitario. Una vez que lo tengan, me dicen ya, por favor. Estamos ubicando el plano de Frankfurt, porque como les dije, los puntos definidos por plano, estos se ubican en la intersección de dos planos, es lo que estamos haciendo. Ahora, para encontrar el centro facial, vamos a hacer la intersección de lo que es el plano facial con la línea PTB. Recalco, para ubicar el plano de Frankfurt, debemos unir los puntos Forion con el punto orbitario. ¿Ya lo realizaron? Sí, doctor. Ya. Ahora debo trazar lo que es la línea PTB. Acá yo tengo que hacer un poquito recuerdo de cuando yo utilizaba en artes plásticas. Necesito sus escuadritas o necesito 2 reglas que tenga. Tienen que ubicar una regla, lo tienen que ubicar en lo que es el plano de Frankfurt y la otra van a poner tangente al plano de Frankfurt y van a hacer que haya una intersección entre lo que es Frankfurt y PTB para poder ubicar ese punto CF, donde haya esa intersección de lo que es la línea PTB con el plano de Frankfurt. Ahí está el punto centrofacial o punto CF. ¿Pudieron lograr? ¿O tuvieron alguna dificultad? La principal dificultad acá es el manejo de las reglas. Si pueden enfocar los que están con la cámara, yo los estoy viendo, podría ser de mucha utilidad para poderlo guiar, digamos. ¿Puedes explicar de nuevo, doctor, por favor? Ya. Primero, debo utilizar lo que es el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt lo voy a ubicar del punto Forion al punto orbitario. Voy a unir esos dos puntos y voy a formar lo que es el plano de Frankfurt. Extiéndanse unos 2 centímetros, unos 5 centímetros este plano. Ya lo tienen. Una vez que yo tengo dicho plano,
Ahora tengo que hacer la intersección con lo que es la PTB, que es la línea que va a pasar por la parte más posterior de lo que es la fosa pterigomaxilar. Para poder ubicar esto, esa línea que ustedes trazaron con Frankfurt, pongan una regla y saquen una tangente que pase que pase por la parte posterior de la fosa pterigomaxilar. Esa tangente tiene que cruzar por Frankfurt. Entonces, esa intersección entre lo que es el plano de Frankfurt con la PTB, esa intersección van a formar el punto CF o centro facial. ¿Pudieron lograrlo? Generalmente para esto tienen que tener dos reglas, o su escuadra y su regla. Estoy tratando de verla a las que trabajan para poder continuar. Una vez que ya lo tienen, me dicen. ¿Ya no? Ahora vamos a ubicar lo que es el centro del cráneo. Es otro punto. Este ya es un poco más complejo. Es un poquito, podríamos decir, que es un poco más difícil de poder ubicar. Acá, ustedes primero, ¿qué es lo que van a trazar? O van a unir el punto basio con el punto nación. Ya ustedes saben que basio está en la parte posterior inferior de lo que es el occipital y el nación está en la sutura frontonasal. Entonces, ustedes unen esos dos puntos y trazan o los unen esos dos puntos. Entonces tenemos el punto CC. Para poder ubicar este punto CC, también debemos nosotros ubicar otro dos puntos, que es PT, que ustedes ya lo tienen, y les faltaría el punto natio. Para su mayor exactitud, vamos a dejarlo un poquito para más adelante, porque si no lo voy a ir confundiendo. El punto natium es un punto mandibular. Entonces, pónganse ustedes un signo, un asterisco, porque lo que lo estoy haciendo esto es para que sea un poco más didáctico, para que vayamos como una orden secuencial, ¿ya? Cuando tenemos en punto mandibular, ustedes me dicen para que podamos ubicar este punto. Volvemos y lo ubicamos, ¿no? Pero tenemos ya basio, nación, PTB. Nos faltaría solamente ubicar el natio, que es un punto mandibular. Porque creo que si empiezo no me van a poder seguir. ¿Ya? ¿Me hacen acuerdo? Hicimos puntos a nivel de lo que es el cráneo. Ahora vamos a hacer puntos maxilares. En el maxilar, todos los puntos son anatómicos. Empiecen ubicando lo que es el punto A. El punto ANS, que es el extremo anterior de la espina nasal. Vean ustedes, supuestamente esto es el maxilar superior.
Entonces, la parte más anterior viene a ser el punto ANS. Espina nasal anterior. Y en la parte posterior está el punto PNS, espina nasal posterior, extremo posterior de la espina nasal posterior. Y tenemos el punto A, muy importante este punto. Es el punto más profundo en esta concavidad que va a presentar entre el punto A y el borde del alveolo dental. Para su mayor exactitud, también se puede trazar ayudándonos de lo que viene a ser el plano de Frankfurt. ¿Se acuerdan que yo les dije? Hay que extenderse y también una tangente o una perpendicular en base a este plano de Frankfurt con mi escuadra. Voy retrocediendo y donde sea la parte más profunda de esta concavidad, marco. Y ese sería el punto A. Entonces, cuando hacemos trazados cefalométricos, nosotros nos ayudamos mucho de lo que vienen a ser las escuadras y las reglas. Y también lo que vienen a ser los transportadores. Porque si no, no voy a poder sacar lo que son los ángulos. Una vez que hemos hecho puntos anatómicos maxilares, vamos a hablar acerca de lo que son los puntos anatómicos mandibulares. Acá sí tenemos puntos anatómicos y también tenemos puntos definidos por planos en lo que es la mandíbula. Entonces, empezamos anotando el punto PM o protuberancia menti o suprapogonium. Este punto, si ustedes van siguiendo lo que es el mentón, nos dice que lo vamos a ubicar en el borde anterior de la sínfisis, de donde pasa de cóncavo a convexo. Vayan siguiendo, de cóncavo a convexo. Donde empieza a ser convexo, ustedes marcan el punto PM, protuberancia menti. El punto pogonium es el punto más anterior de la sínfisis en relación al plano medio sagital. Ustedes ya saben, en sentido antero-posterior. También para tener mayor exactitud, yo puedo ayudarme de lo que es el plano de Frankfurt, mi paralela con mi tangente, con mi escuadra, y voy buscando la parte más anterior de la sínfisis y marco lo que es el pogonium. Y tenemos el punto M, el punto mentoniano. Este es el punto más inferior de lo que es el contorno de la sínfisis. Estos tres puntos son puntos anatómicos. Doctor, disculpe, ¿Ya? una Ya. pregunta. Me confundí. El PM vendría a ser entonces el punto más cóncavo de la curvatura del mentón. No. ¿Algo así? El punto más cóncavo, vamos a hablar más adelante, es el punto P. No. El PM, protuberancia menti, es cuando empieza de cóncavo a hacerse convexo. O sea, Ya. entra la parte más profunda, es lo más cóncavo, y usted va siguiendo, y ya donde empieza a hacerse convexo, usted ahí marca el punto PM. Ya. Listo. Gracias, doctor. Ok. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los puntos mandibulares definidos por plano. Esto acá, chicos, es indispensable que ustedes utilicen reglas y escuadras. Porque ¿qué punto vamos a formar por esto?
Viene a ser el punto G. Y este punto G, para poderlo ubicar, es un punto que se encuentra localizado en el centro de lo que es la rama. Para poderlo ubicar, geométricamente dice que debemos ubicarlo en referencia a lo que es el plano de Frankfurt y a lo que es la línea PTB. Para esto debemos marcar ciertos puntos que son de referencia. Entonces trazamos, como le dije, el plano de Frankfurt y el plano PTB, y estos planos van a formar lo que es un rectángulo. Para poderlo ubicar, yo tengo que ubicar estos puntos auxiliares, que vendrían a ser R1, R2, R3 y R4. Estos puntos deben ser paralelos, deben ser tangentes a lo que es el plano de Frankfurt y la PTB. ¿Ya? De estos, ¿cuáles voy a encontrar? El punto R1 es el punto más profundo del borde anterior de la rama. De la misma manera, ¿cómo ubico este punto más posterior? Me ayudo del plano de Frankfurt, trazo, pongo mi escuadra o mi regla también sobre la PTB y voy llevando para adelante hasta que pueda yo visualizar o ubicar lo que es el borde más profundo de lo que viene a ser el borde anterior de la rama. En esa misma dirección de donde me marcó el punto R1, el borde más profundo de la rama de este borde anterior, en esa misma ubicación, pero en sentido paralelo, me voy para la parte distal o para la parte de atrás, y en esa misma dirección yo debo marcar lo que es el punto R2. ¿Lograron hacer eso? Acá necesito juego de lo que son las reglas y las escuadras. De esta forma, yo voy a tratar de estar con los puntos más exactos. Sabemos que es difícil encontrar puntos exactos, pero son los que estos pasos nos orientan. Ya tal vez con la práctica, con la rutina de hacer bastante, podemos hacerlo de forma visual, pero aún así podemos tener ciertos errores. No se olviden que variaciones de grado, 1 grado, 2 grados, milímetros me pueden alterar mi diagnóstico. Entonces yo tengo que tratar de ser lo más preciso posible. Entonces ubico el punto R1 y el punto R2 que están a la misma altura, para lo cual yo tuve que ayudarme de lo que es el plano de Frankfurt y la PTB, haciendo una tangente y una perpendicular. Hasta ahí me siguen, ¿no? Ahora voy a ubicar el punto R3. En este sentido, voy a colocar la regla en lo que es la línea PTB. Ahí la dejo fija, mi regla. Y lo que voy a mover o lo que voy a descender es el plano de Frankfurt. Ya debe estar ubicada mi otra escuadra en esta dirección. Y lo que hago es descender hasta llegar a ubicar lo que es la escotadura sigmoidea. Y en ese punto más profundo, en esta parte más profunda de la escotadura sigmoidea, voy a marcar el punto R3. Y continúo desciendo en la misma dirección que marqué el punto R3, desciendo de forma perpendicular al borde inferior de lo que es la rama y traslado lo que es el punto R4. ¿Pudieron lograr eso? ¿Cómo vamos, chicos?
Hola. R1, punto más profundo del borde anterior de la rama. R2 es la proyección que estábamos hablando, horizontal, paralela a Frankfurt, del punto R1 sobre el borde posterior, que le dijimos que vayan trazando con la ayuda de su regla. El punto 3, el punto más inferior de la escutadura simoidea, y el R4 también es una proyección de lo que es el punto R3, pero hacia el borde inferior de la rama. Una vez que ya tienen ustedes estos puntos, lo que tienen que hacer es trazar diagonales. ¿Por qué? Porque se va a formar un rectángulo. Vean acá, le vean la imagen. Ustedes trazaron, todo tiene que ser paralelo. Entonces, se trazan diagonales a lo que viene a ser este rectángulo, y la intersección de estas diagonales van a ubicar lo que es el punto Xi. Este es uno de los puntos un poco tal vez más complejo para poderlos ubicar, pero como les digo, también es un punto muy importante que nos va a ayudar a determinar sobre todo problemas a nivel esqueletal. Los que están trabajando, a ver, por favor, ¿les fue dificultoso encontrar esto? ¿O lo pudieron lograr? Yo hasta ahorita no lo encuentro, doctor. Ya. ¿Los demás? Ya está, doctor. ¿Hay posibilidad que alguien de ustedes pueda enfocar su cámara hacia su trazado? Tal vez Argentina, Milena, Fabiana o Gabriela, que pueda. No, lo que quiero es que más o menos se enfoquen ustedes trabajando, y yo de acá los voy a guiar con el manejo de las reglas. ¿O cuál es la dificultad que pudieron encontrar? Esto me es un virtual, ¿no? Ustedes estén tal vez dudando o que les sea dificultoso en algunas clases que podamos tener, en las que tenemos en las clases de ayuda. Pero no voy a repetir todo. Son puntos que nos puedan, algunos puntitos que son creo que son un poco más difíciles de poderlo ubicar. Bueno. Argentina, ¿qué punto no pudo encontrar? El Xi. Ya, es el que hicimos. ¿Encontraste los puntos R1, R2, R3 y R4? ¿Pudiste ubicarlo? Sí, o sea, en realidad, en la que yo imprimí, la hoja que yo imprimí, ya sale el punto Xi, digamos. ¿Lo ve ahí? A ver, espéreme, lo voy a, tal vez, no creo que se me haya ido otra. A ver, muéstremela. Está allí, pero ¿está escrito el punto? ¿Está el punto ahí o no? No, no está. No Está la está. palabra Xi nomás. Solo está la palabra ahí, digamos. Ya, sí, eso, tenemos que Y ahorita estoy ubicar. tratando de hacer ese rectángulo que está ahí, Ya, pero la cosa es, digamos, ¿cuál es el medio? ya. Uní el rectángulo y uní. ¿Me podés seguir? A ver, voy a tratar de poner el marcador. Ya, ¿se ve el puntito rojo? Sí, ¿no? ¿Se Sí, sigue? doctor. Ya. Has ubicado R1, R2, R3 y R4. Sí. Entonces ustedes han formado este rectángulo, ¿no? Se formó un rectángulo. Ahora, hago unas diagonales en este sentido. Un extremo con el otro extremo. Hago una diagonal. Uno este extremo con el otro extremo.
Luego voy a unir la otra diagonal, este extremo con el otro extremo. El extremo superior con el extremo inferior. Y la intersección de estas dos diagonales te va a marcar el centro de la rama o el punto G. Ahí se encontró una diagonal, la segunda diagonal, la intersección de estas diagonales encuentran el punto G o el centro de lo que es la rama. ¿Se pudo? Sí, ahora sí. Ya. De todo modo, voy a tratar de poderlo ayudar. Entonces, ya ubicamos lo que es el punto G. Ahora vamos a ubicar otro punto que es el punto DC. Esto ya son mucho más fácil. Punto cefalométrico que representa el centro del cóndilo. Ya todos están viendo el cóndilo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es sobre la línea o sobre el plano nación, yo voy a medir la distancia de lo que es la parte anterior del cóndilo con la parte posterior. Mido esta distancia y la mitad viene a ser el punto DC. Punto cefalométrico que representa el centro del cóndilo sobre el plano vacio-nacio. ¿Pudieron ubicarlo? Este ya es fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo le fue? Doctor, disculpe, ¿podría repetir cómo encontrar el DC, por favor? ¿El punto DC? El punto DC me dice, ¿no? Y sí, el DC. Ya. Debo ubicar lo que es el plano vacio-nacio, que está ubicado entre los puntos BA y NA. Entonces, sobre ese punto, pero a la altura de lo que es el cóndilo, vean el inicio. Hay una parte posterior de lo que es el cóndilo, si quieren ustedes ponen un puntito como auxiliar, y una parte anterior de lo que es el cóndilo. Ponen si quieren otro puntito. Miden esta distancia de lo que es la parte anterior y posterior del cóndilo. Les deben dar una medida y ustedes dividen entre 2 y ese es el punto DC. Este punto está ubicado sobre lo que es el plano vacio-nacio. Ya, doctor, gracias. Ahora vamos a ubicar el punto natio. ¿Se acuerdan que quedamos con un asterisco o con un signo de interrogación para poder encontrar el punto? ¿Qué punto teníamos que encontrar? Que nos quedamos a media. Cuando les dije el punto CC, que era el punto del centro del cráneo, que teníamos el punto PT. Bueno, ubiquemos el punto natio. Para ubicar este punto natio, yo previo he tenido que ubicar lo que es el nación y lo que viene a ser el punto pogonio. ¿Ubicaron esos dos? Ya vimos eso. ¿No ven? Nación y pogonio.
¿Se acuerdan que el pogonio es la parte más anterior de lo que es la sínfisis del mentón? Entonces, unan el punto nación con el punto pogonio y extiéndanse. Extiéndanse por lo menos hasta tejido blando. Ya trazaron esta línea. Este es el plano. Este es el plano facial. ¿Pudieron ubicar? ¿Trazaron ya? Sí, aquí. Ya. Plano facial, entonces. Voy a unir los puntos nación, hipogonio y me extiendo. Y marco lo que es el plano facial. Ahora, para ubicar el plano mandibular, yo tengo que trazar una línea que vaya por el borde más inferior de lo que es el cuerpo y de lo que es la rama. Me extiendo también un poco, un poquito más allá de la parte posterior y hago que se vaya que se vaya a buscar una intersección con lo que es el plano facial. ¿Pudieron realizar este borde del plano mandibular? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo están marcando? ¿Ya marcaron? A ver, Argentina, muéstreme si ya lo pudo. Bien, bien, Milena. Tiene que ser bien, ¿lo puedo explicar por favor? Ya, tenés que ubicar primero el plano facial. Este plano facial es el que se va a unir por el punto nación y el punto pogonio. Uní esos dos puntos. Nación y pogonio. Trace uno de esos puntos y extiéndase unos 5 centímetros más abajo, en la parte inferior. Luego va a unir lo que son el plano mandibular. Y este plano mandibular va a estar por la parte más inferior de lo que es el cuerpo y la rama. Y une y va a irse a buscar la intersección con el plano facial. A ver, Fabiana. Ya. Gabriela. Ya. ¿Ya pudo, Milena? Erika, ¿cómo le va? Creo que ya está, doctor. No sé si se ve. Ah, lo hice con lápiz. Ya. Ya, como estamos practicando, está bien. No se olviden que después tenemos que hacer el calco ya en lo que es la radiografía, ¿no? Ahí vamos a ir viendo. Bueno, entonces, la intersección de lo que es el plano mandibular con el plano facial, vamos a encontrar lo que es el punto natium. Ahora, volviendo un poquito para atrás, este punto natium, trácenlo con el punto PT. Van a unir y se van a extender hacia lo que es el plano vacío-nación. Y esa intersección del plano vacío-nación con PTB y nation, vamos a encontrar lo que es el punto CC o centro del cráneo. Es lo que nos debía y es lo que estábamos atrasados. Vamos trabajando sobre eso. ¿Ya? ¿Puedo seguir? Unimos doctores de PT con natio. natio, ¿cierto? Sí, Ay. y ustedes se extienden hasta lo que es el plano vacío-nación.
Y esa intersección es el punto CC, o centro del cráneo. Ah, ya. Doctor, en el dibujo es distinto al su dibujo de usted, por ejemplo, la distancia del punto que nos hizo marcar del PT con el CF, están súper juntos con el huesito este de arriba y el de usted tiene una separación. El CF es el centro facial y el que nos debía es el CC, que es el centro del cráneo. No, esto de acá le queda, me voy a rayar un ratito. Es que esta parte de acá es como que hay una distancia y en el dibujo que usted nos mandó están juntitos. Este que parece como gotita invertida con esto de acá. Están muy apegados. Ya no se olviden que lo que yo les he mandado son de diferentes. No todos deben tener, son medidas muy diferentes. En algunos van a estar cerca, otros van a estar alejados. Son diferentes planillas. Y por eso los puntos son diferentes en los pacientes dólico, braqui, meso, cara larga, cara corta. Ya vamos a ir viendo clase 1, clase 2, clase 3. Entonces, es para eso, justamente para ver. Y ya la interpretación de estos puntos es lo que nos va a ayudar. Entonces, no tienen que estar casi... Pasa que todos los puntos se están como que uniendo todito y no se puede diferenciar. Como que todo me está chocando a mí. A ver, muéstreme su dibujo. Ya. No sé si volqué la cámara. Aquí todo se me está uniendo y ya no sé ni dónde escribir ya. Ya, a veces también ayuda que un poquito juguemos con los colores. A ver, no lo veo muy bien. Muéstremelo el punto Frankfurt, quiero ver. Ahora. Ahí no sé, es que como ya no se podía dónde marcar, empecé a marcar al otro lado también. En las dos hojas. Claro, son dos pacientes diferentes. Son dos pacientes diferentes que les mandé. O sea que solamente en una hoja se tenía que marcar y no en las dos. No, en las dos, porque lo mismo van a hacer. Solamente que les pedí que lo hagan, digamos, con diferentes colores. Digamos, un ejemplo para que se puedan guiar es que los planos craneales lo hagan, les dije, tal vez con rojo, el maxilar con azul, el mandibular con verde, para que ustedes puedan ir diferenciando. Entonces, para que puedan ir viendo y puedan ir teniendo una ayuda también, un tip, que no se olviden que las mediciones, mientras mi bolígrafo sea más grueso, si 1 milímetro, 1.5, me puede ocasionar ciertos errores. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Que nosotros hagamos el trazado cefalométrico con la punta de un lápiz más delgadinga que podamos tener. En este caso, ¿cuáles tenemos? Las que son de 0.5. ¿Se dan cuenta que es importante tener entonces con punta 0.5 para que podamos minimizar el error que tengamos? Porque no es lo mismo, cuando estén haciendo ángulos, se van a dar cuenta que al tener yo un grosor mayor a 1 milímetro me puede alterar en lo que es mi resultado. Entonces, se recomienda que se trabaje con 0.5. Como estamos practicando, vamos a ir viendo. De toda forma, como mañana tenemos clase, me lo van a llevar y ahí a los que no entendieron ya les voy a ir explicando más de forma individual. Bueno. Mañana va a ir el primer grupo que fue a la anterior semana. Sí. De todos modos voy a hablarle eso al final. ¿Ya? Vamos a hablar al final. Bueno, quiero que más o menos me vayan entendiendo y vayan siguiendo. De todos modos, si hay algo que... No, lo que no quiero es que se me atrasen. Si ven algún punto que les es dificultoso, me dicen y después ya vamos a ir reforzando. Doctor, ¿Ya? Antonio tiene que quedar bien en dirección acá en la mandíbula. ¿Cómo? El punto Goni tiene que quedar bien posterior al borde de la mandíbula, de la rama. El punto gonion
está formado, ya tienen el plano mandibular. Ahora lo que me falta es sacar un plano que vaya tangente al borde posterior de la rama. Y la intersección de este plano tangente al borde posterior de la rama con el plano mandibular vamos a encontrar lo que es el punto gonio. Entonces, para ubicar el punto gonio, yo debo tener el plano mandibular y el plano posterior de la rama. Este plano posterior de la rama va en la parte más posterior de lo que miren el cóndilo y la rama, ¿no? Entonces yo voy a trazar y la intersección de este plano con el plano mandibular vamos a ubicar el punto gonio. ¿Puedo ubicarlo? Ya. Ahora vamos a hablar acerca de lo que vienen a ser los puntos dentarios. Estos puntos son anatómicos, estos ya son muy fáciles de poderlos ubicar. La dificultad va a estar cuando nosotros vayamos a hacer el cálculo cefalométrico, pero es importante tenerlo. Tenemos el punto A1, que es el borde incisal del incisivo superior. Tenemos el punto AR, que es el ápice radicular del incisivo superior. Y estos puntos, cuando nosotros empezamos a unir, es lo que da el eje longitudinal del diente. Eso para el incisivo superior. Para el incisivo inferior tenemos lo mismo. B1, borde incisal. BR es el ápice radicular del incisivo inferior. Y tenemos los puntos A6 y B6. El punto A6 es el punto sobre el plano oclusal, es perpendicular, pero en la cara distal del primer molar superior, A6, y el B6 también sobre el plano oclusal, pero sobre la cara distal del primer molar inferior, sobre el plano oclusal, marcamos el punto B6. Para esto, como les digo, esto que les estoy dando es más didáctico. Yo debería haber marcado lo que es el plano oclusal, pero ustedes todavía no lo tienen el plano oclusal, porque también para poder marcar el plano oclusal, yo debo tratar de cometer el menor error posible. Entonces, también si ustedes están dudando, interrogación. Primero, para ubicar esto, yo debería tener lo que es el plano oclusal. Más adelantito les voy a enseñar cómo se debe marcar el plano oclusal para que no vayamos a confundir. Bueno, pero el punto A1, AR, B1, BR son fáciles de ubicar. Donde podemos tener pequeña variación son en el punto A6 y el punto B6 que necesito el plano oclusal. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Me están siguiendo? Sí, hasta ahí. Ya. Y también tenemos puntos sobre los tejidos blandos, que todos son puntos anatómicos. Para hacer un estudio más estético, vamos a encontrar el punto EN, nasal, punto más anterior del tejido blando de la nariz. Vayan marcando. También si yo quiero tener mayor precisión, podría trabajarlo sobre lo que es el plano de Frankfurt, para que sea con mayor exactitud, como ustedes están manejando lo que es la regla y el transportador. DT, que es el punto más anterior del mentón, pero a nivel del tejido blando. En la sínfisis era el pogonio. UL, upper, del labio superior, punto más anterior del labio superior. También me podría ayudar con mi reglita y el plano de Frankfurt para que sea lo más exacto posible. LL es el labio inferior, punto más anterior de lo que viene a ser el labio inferior. Y el punto de la comisura, punto EM, punto donde se encuentran el labio superior y el labio inferior. Eso igual es sencillo, fácil para que lo puedan ir ubicando.
¿Ya lo marcaron? ¿Cómo vamos con la hora, Sarita? Ahora me estoy fijando, doctor. Faltan todavía, o sea, empezamos a las 8 y faltan 20 minutos. Ya, creo que vamos bien. Bueno, entonces ya marcaron lo que son los puntos de tejido blando. Ya marcamos puntos. Ahora vamos a ubicar lo que son los planos. Y uno de ellos es el plano oclusal, que también lo teníamos nosotros con asteriscos y una interrogación para poder ubicar los puntos A6 y B6. Entonces, el plano oclusal es una línea que va a pasar por el punto de contacto interoclusal más distal, pero ojo, de los primeros molares, y por el punto medio del overbite, pero de los caninos. Nada que ver, chicos, con lo que son los incisivos. Por favor, es donde a veces cometemos los errores. No se guíen con lo que son los incisivos, porque ahí puedo cometer muchos errores al ubicar el plano oclusal. Este plano oclusal está por lo que es el contacto interoclusal entre los molares y lo que son los caninos. A veces no es tan fácil ubicar los caninos en la radiografía. En ese caso podemos nosotros ayudarnos con el entrecruzamiento de los premolares. Y en caso de dentición mixta, con lo que son los primeros molares primarios o los molares temporarios. Entonces, una recomendación, cuando estén haciendo el trazado o el cálculo, por lo menos tracen lo que son las caras oclusales de los premolares o molares temporarios, y si es posible visualizar los caninos. Pero no cometamos el error de poder querer ubicar lo que son los molares con los incisivos. Es donde generalmente se comete el mayor error. Nada que ver para ubicar el plano oclusal como referencia a los incisivos. Olvídense de los incisivos para poder ubicar el plano oclusal, porque vamos a sacar medidas de acuerdo a este plano oclusal para lo que son los incisivos. Bueno, un punto a tomar en cuenta. Y el plano de Frankfurt, que ya lo vimos al principio, que se traza desde el punto porio al punto orbitario. Es una línea horizontal básica de referencia en todo el trazado cefalométrico. Es uno de los planos que se lo utiliza con mayor frecuencia o donde nacen casi otros planos. La pterigoidea, vertical pterigoidea, que también lo vimos. Esto lo vamos a formar trazando una línea perpendicular a lo que es el plano de Frankfurt, tangente, dijimos, al borde posterior de la fisura pterigomaxilar. La intersección de estos planos, el plano de Frankfurt con la vertical pterigoidea, va a dar lo que es el punto CF, que veíamos con su compañera, que los tenía juntos, decía. Este punto es muy estable, es decir, que el cambio de ubicación de este punto como resultado del crecimiento es mínimo, por eso es muy importante ubicarlo. Por consiguiente, los trazados cefalométricos en un paciente pueden superponerse en este punto para obtener un panorama general de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que antes con la cefalometría, bueno, actualmente con la cefalometría nosotros podemos tener una predicción de crecimiento. Y estos puntos CF son muy importantes para que nosotros podamos tener una predicción de crecimiento o a ver cómo podemos mejorar ese tratamiento, que se llama BTO. Se lo pongo como algo para que ustedes lo vayan viendo, lo vayan familiarizando. No creo que no dé el tiempo tampoco para poderle enseñar. Esto ya es un poco más de especialidad. Entonces el BTO, pero por eso es importante que por lo menos ustedes vayan conociendo lo que son estos puntos. Tenemos el punto Xi, que es utilizando el plano de Frankfurt, y la PTB se traza este punto Xi, que ya también vimos cómo se podía realizarlo. El plano Basio-Nacio, que ya ustedes lo tienen, estamos reforzando. Este plano constituye el límite entre lo que es la cara y el cráneo. Importante, o sea, divide
la parte superior, que viene a ser el cráneo, con la parte inferior, que viene a ser la cara. Constituye una referencia para el estudio de la posición y rotación del crecimiento mandibular. Con este plano y la línea PT Anatium, ¿se acuerdan? Que trazamos. Miren, es muy importante. Con estos puntos yo puedo tener una orientación de cómo está creciendo esa mandíbula, cómo va a crecer, si me es favorable, no me es favorable. Se van a dar cuenta que generalmente el mayor estudio que se hace es a nivel de la mandíbula, porque ya sabemos que la mandíbula es casi independiente. También nos da lo que es la parte rotacional de lo que es la mandíbula, si tiene una rotación horaria, antihoraria. Si bien existen varias cefalometrías para poder analizar esto, pero es importante que analicemos estos puntos o estos planos. Y el plano facial, que también es importante, une el punto nacio con pogonium. Le dije que deberían prolongarse unos cuantos milímetros para facilitar el entrecruzamiento con el plano mandibular que va a formar el punto natio. El ángulo que forma con el plano de Frankfurt ubica la posición. También es importante para poder ubicar la posición del mentón en sentido sagital. También ayuda a que podamos definir el biotipo facial. ¿Qué es el biotipo facial? Son aquellos pacientes que son braquifacial, dolicofacial o mesofacial. Me ayuda, pero no me determina. Y también con este plano vamos a poder nosotros, me voy a adelantar un poquito, vamos a poder determinar si alguna clase esqueletal, ya sea clase 2 o clase 3, se debe a lo que viene a ser el maxilar inferior. Recordando la nomenclatura cuando dijimos prognatismo mandibular o retrognatismo mandibular. Este plano facial con el plano de Frankfurt me ayuda a poder dar este diagnóstico. Ya miren la importancia de poder ir conociendo estos planos. Se los estoy poniendo los planos que son de mayor utilidad, o lo que más usamos para hacer un poco el diagnóstico. Y también tenemos el plano mandibular. Es una tangente que dijimos que va sobre el borde inferior de la mandíbula, que va a unir el punto mentoniano. Ustedes ya ubicaron el punto mentoniano con el punto más inferior de lo que es la rama. Este plano es de referencia para que podamos tener el tamaño de lo que es la mandíbula, la posición de la mandíbula. Y la unión con el extremo anterior del plano facial va a formar un punto que viene a ser el natium cefalométrico que hablamos. Y el eje facial, que también ya ustedes lo trazaron, se traza desde el punto PT al natium cefalométrico. Este plano nos va a ayudar a determinar lo que es, o definir lo que es la dirección del crecimiento del mentón. Dicen que este plano con el plano basio-nación en condiciones de normalidad forman un ángulo recto. Entonces ya alteración mayor o menor nos va a dar alguna dirección de crecimiento, ya sea un crecimiento horizontal o ya sea un crecimiento vertical. Conceptos que vamos a ir profundizando y vamos a ir practicando ya cuando hagamos nuestra cefalometría. Vuelvo a recalcar, importante para hacer mi cefalometría es que yo conozca estos planos. No les voy a pedir que se lo aprendan de memoria, lo que vienen a ser los valores, que es un poco difícil, pero sí les voy a pedir, por favor, que ustedes puedan aprender
sobre todo en este periodo corto que nos queda, estos planos, estos puntos que son muy, muy importantes. Si yo no entiendo o si yo no sé ubicar estos puntos o estos planos, en el tema de adelante voy a estar completamente perdido. ¿Ya? Entonces, tienen que ustedes ir practicando. Yo les pasé 2 hojitas para que ustedes vayan familiarizando y vayan practicando, pero, como siempre les digo en clase, 1, 2 es muy corto. Puedo yo hacer estas mismas hojas hasta que yo vaya memorizando o me vaya familiarizando con estos puntos y estos planos para que me sea más entendible. Vuelvo a recalcar, si yo no entiendo o no aprendo lo que son estos puntos y estos planos, muy difícil voy a avanzar en el siguiente tema, que son ya planos. No les vuelvo a recalcar, no les voy a exigir que ustedes me aprendan los valores, que me aprendan las distancias, los ángulos, pero sí ustedes deben aprender a ubicar estos puntos y estos planos. Eje del cuerpo, que es un plano que se va a formar o se va a ubicar trazando desde el punto Xi a protuberancia menti, y es una línea de referencia para evaluar los cambios de la dentadura inferior, tamaño y morfología mandibular. ¿Ya? Entonces, punto Xi a PM, protuberancia menti. Eje del cóndilo, este es también, ya encontraron ustedes el punto DC, que era el centro del cóndilo, y es, también me ayuda para describir la morfología de la mandíbula. En relación con el eje del cuerpo, forma un ángulo llamado el arco mandibular. Muy importante también para poder evaluar pacientes que son tendencia a braquifacial, pacientes que tienen tendencia a dólico-facial. Vamos a encontrar el punto Xi al punto ANS o espina nasal anterior. Y con el eje del cuerpo forman el ángulo de la altura facial inferior. También útil cuando yo quiero hacer diferenciación de mordidas profundas, mordidas abiertas. Importante que conozcamos este ángulo de la altura facial inferior, que está formado por los puntos Xi, espina nasal anterior, y Xi, protuberancia menti, o PM. Plano, apogonium, relaciona ya lo que vienen a ser las bases dentarias del maxilar superior y del maxilar inferior. Es una referencia muy utilizada para poder determinar la posición de los dientes anteriores en sentido sagital. ¿Se acuerdan cuando le hablábamos proclinación, retroinclinación? ¿Ya? Este plano se prolonga 20 milímetros como sugerencia por debajo del borde inferior, y también les puedo decir que este plano lo podamos realizar con otro color para que no podamos confundirnos con lo que es el plano facial, que viene también de nasion a apogonium. En cambio este es de A a apogonium. Entonces se recomienda que lo hagamos con otro color y que hagamos prolongaciones un poco más marcadas para que los podamos diferenciar. Y también es importante ubicar lo que son los ejes. Vamos a hablar de eje del incisivo superior, y eso es hacer la unión de lo que es el punto A1, que es el borde incisal del incisivo, con el punto AR, que es el ápice radicular, y vamos a prolongar hasta lo que es el plano de Frankfurt, que está ubicado por porio y por orbitario. Entonces, también nos va a ayudar a describir la inclinación del incisivo inferior. Nos van a dar valores que nos pueden decir si este incisivo inferior está proclinado, está
retroclinado o está dentro de parámetros normales. Importante para que nosotros podamos ver nuestro diagnóstico y generalmente es una de las principales causas que los pacientes buscan por tratamiento ortodóntico. Lo mismo tenemos a nivel de lo que es el incisivo inferior. Vamos a tener los puntos B1, borde incisivo inferior, y BR, que viene a ser lo que es el ápice radicular. Vamos a trazar y vamos a formar lo que es un ángulo. Cuando se va a formar con con lo que viene a ser el plano mandibular. También nos va a dar un ángulo que nos va a orientar la posición correcta o normal de lo que está este incisivo inferior. Muy importante para dar estabilidad en el tratamiento. Muchas veces de esta posición que nosotros vayamos a lograr está muy relacionado a la contención que va a usar el paciente. Cuando nosotros tenemos una posición que está muy diferente a los parámetros normales que pretendemos llegar o es difícil llegar, es donde a veces le decimos al paciente que la contención deben utilizarlo de por vida. ¿Por qué? Porque no podemos ir a luchar contra lo que son las estructuras. Si bien también ya se sabe que la contención, nos dicen varios estudios que tiene mucha tendencia a recidivar, peor aún si nosotros no tenemos posiciones que sean lo más establecidas o más recomendadas para que podamos tener cierta estabilidad. Entonces, también para eso nos ayudan estos puntos o estos planos. Y tenemos el plano estético que va desde el punto N, que es la parte más anterior de la nariz, hacia el punto DT, o también le podemos decir nosotros el pogonio de tejidos blandos. Entonces podemos estudiar lo que es la armonía estética en relación a los labios, que tienen la relación con la nariz y con el mentón. Podemos analizar también mediante, si bien existen otros parámetros para poder estudiar lo que es la parte estética, también nos ayuda para poder ver lo que es referencia a lo que son, podemos decir, un perfil recto, un perfil cóncavo o un perfil convexo. Como les digo, existen otros autores, otra forma para poder identificar, pero también nosotros podemos ayudar o podemos tener algo de referencia ayudándonos con lo que es la cefalometría lateral o la radiografía lateral, perdón. Bueno, podemos hacer un estudio un poco estético. Y lo que les decíamos acá también, podemos nosotros ayudarnos. Es importante ubicar lo que son el punto CF, anación, y el punto CF al punto A. Generalmente, esto nos ayuda también a determinar lo que es la altura de lo que es el maxilar superior. Nos va a ayudar a poder relacionar o poder diagnosticar si también nuestras mordidas abiertas, nuestras mordidas profundas, pueden deberse ya sea al maxilar superior, ya sean al maxilar o al maxilar inferior. En este caso, con este punto del centro facial hacia el nasion y del centro facial hacia el punto A, es para poder determinar y hacer un diagnóstico diferencial si mi mordida abierta es originada por lo que es el maxilar superior o se haría desde el punto Xi al punto A, y del punto Xi a espina nasal anterior y del punto Xi a protuberancia mentis, también para asociar si tenemos mordida abierta que sea referente a lo que es el maxilar inferior. Son planos que nos ayudan a poder orientarnos mejor y formar lo que es un diagnóstico. Y tenemos el plano palatal, se utiliza para medir la inclinación y con relación a lo que es el plano de Frankfurt.
espina nasal anterior, punto ANS con el punto PNS, espina nasal posterior, en relación a lo que es el plano de Frankfurt. Dicen que como valor normal debería tener 1 grado. Entonces, quiere decir que el plano palatal tiene una ligera inclinación, no es paralelo. Entonces, esto también es útil cuando queremos, sobre todo cuando queremos tener predicciones de pacientes clase 3. Nos ayuda bastante. Tenemos otro punto, que es el punto CF, gonio, para determinar la altura facial posterior. Ya se va a ir midiendo. Que nos ayudan a poder conocer ciertas mediciones que son para poderlo realizar. Y tenemos el punto CF para estudiar la posición de la rama mandibular. También estos son planos que nos ayudan mucho a ayudar en lo que es la predicción de patrones de clase 3. Entonces vamos analizando y vamos viendo. Creo que con eso concluimos lo que son puntos planos. De dichos planos vamos a conocer dichos ángulos que ya lo vamos a ir analizando y lo vamos a ir viendo en nuestro siguiente tema. Como vuelvo a recalcar, no voy a querer que ustedes aprendan los valores, cuánto mide, cuánto es el ángulo, cuánto es la distancia, cuánto debería tener, pero sí quiero que ustedes aprendan a ubicar y para qué se utilizan estos puntos y estos planos. Lo primero que ustedes deben hacer, y sí, tener mucha información, es acerca de los puntos anatómicos y los planos. Bueno, preguntas, chicos, que tengan. En clases presenciales nomás las preguntas. En clases presenciales no hay acá pregunta. Acá toditos están con la incógnita, seguro. Okay, ¿eh? Doctor, ¿la puede pasar la diapositiva al grupo? Claro, lo voy a subir al Classroom.